Levítico capítulo 8. Primeramente, sacrificio de expiación y después sacrificio de consagración. Y también está prohibida comer sangre de animal, porque contradice a la sangre de Cristo. Y no por eso está prohibido a los santos comer sangre. Está escrito en el capítulo 7 y el verso 27. Dice así: cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Imagine la prohibición total. Sí, comer sangre. Y la porción de la expiación, versos 14 y 15, de este capítulo 8 de Levítico. Luego hizo traer el becerro de la expiación, para quitar el pecado, que representa el sacrificio de Cristo, especialmente la última parte, las 3 horas, las últimas 3 horas estando en la cruz, cuando Él fue juzgado como pecador. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Verso 22 y 23, 24, hasta el 24. Esta es la parte de la consagración. Primeramente la expiación, ahora la consagración. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Ahora queda Aarón como sumo sacerdote totalmente consagrado por la sangre. Sí, esta es la sangre de la consagración. Repetimos el 23. Y dice: y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha. Sí, aquí le puso la sangre. Sí. Sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Él queda totalmente consagrado. Nuestra mano habla del servicio que prestamos en la obra del Señor. Y nuestro pie habla de nuestro andar en el camino de Dios. Y ahora la sangre de la consagración ya está puesto, quiere decir que ya somos consagrados para andar en el camino de Dios, en comunión con Dios. Qué cosa grande lo que Dios ha planeado hacer con nosotros. Sí, y después dice, verso 24, hizo acercarse luego los hijos de Aarón. Aarón el sumo sacerdote y los hijos fueron los sacerdotes. Y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Imagínense, vienen los sacerdotes para consagrarse, y la misma operación hizo como hizo con el sumo sacerdote. Le puso la sangre un poco en su oreja, y después su pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Su oreja para escuchar la voz del Señor,
por ahí viene la fe. La fe viene no por la vista. Por eso dice, andamos por fe y no por vista. La fe entra por el oído, por escuchar la palabra de Dios, por eso tenemos que escuchar. Dice Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dentro de la palabra está la semilla de la fe. Y por escuchar entra y ahí comenzamos a creer y a tener la fe, la verdadera fe. Porque hay una fe religiosa que los religiosos dicen que tienen fe, pero no es fe, es una fe falsa. Bueno, ahora lo llama a sus hijos y le hace la misma operación. Le pone en la oreja, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar de los pies derechos de sus hijos. Quedan consagrados para el sacerdocio. Bueno, y así es hasta hoy. Nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros. Y nosotros somos los sacerdotes, los que administramos su gracia. El primer sacerdote del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Sí. Y el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y todos los siervos de Dios son los sacerdotes, los que administran su gracia. Estamos administrando la gracia de Dios. Imagínense qué privilegio y qué responsabilidad también tenemos. Pero pasamos la etapa de la niñez, hermano, y ya comenzamos a entender la vida espiritual. Comenzamos a entregarnos más y más al Señor. Queremos agradarle al Señor. Y ahí entonces renunciamos todo lo que hay en la carne, su gusto, su placer, su búsqueda en el mundo, las cosas, y todo eso renunciamos. Llegamos a un punto de depender solamente del Señor por la fe, y nos apartamos de todo. Bueno, está preparando para ser la esposa de Cristo. Eso, hermano, una cosa que nosotros no podemos entender, es un misterio de Dios, de ser la esposa de Cristo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, sentimos un gozo inefable, como dice, un gozo tan grande. Bueno, ese gozo indica el gozo que vamos a tener con el Señor. Sí. Y cuando tenemos ese gozo con el Señor, entonces ya no buscamos más los pasatiempos. Yo llamo a los pasatiempos pérdida de tiempo. El creyente ya no tiene más pasatiempo, sino todo el tiempo anda con su Señor, hace lo que Él manda. Un puntito vamos a leer. Yo creo que muchos saben y muchos no saben todavía, pero conviene saber porque está escrito. Sí. En Proverbios capítulo primeramente 19, 17. Dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que le ha hecho, el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. A Jehová no más presta el que da al pobre. Imagínense cómo Dios tiene cuidado de los pobres, aquellos que no tienen casi nada. Y nosotros siempre vamos a encontrar personas más necesitadas que nosotros. Entonces hay que pasarle la mano. A Jehová presta el que da al pobre y Él le va a pagar. Bueno, otro versículo en el
capítulo 28 de Proverbios. Y el verso 27 dice así: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Aparta sus ojos quiere decir que se hace que no le ve, aunque le ve, le vio. Sí. El que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza. Bueno, eso ya dice todo. Hermano, estos son pequeños detalles para nuestro triunfo aquí en la vida, en la tierra. Sí, no tendrá pobreza. Dios le va a suplir su necesidad de cualquier naturaleza. Sí, porque Él es responsable de su palabra. Y estos son pequeños detalles que tenemos que llevar en cuenta, tenemos que aprender y poner en práctica. Bueno, ya hemos leído en Levítico, ahora vamos a leer en Salmo 127, ¿no? 118. Salmo 118. Y el verso 27, aunque hay muchos versículos muy preciosos en este salmo. Sí, 27. Dice así: Jehová es Dios. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Él es Dios y nos ha dado luz. Nos ha dado revelación. Atad víctimas con cuerdas al cuerno del altar. Figurativamente, en tiempo de Moisés, y después siguieron mucho tiempo, cuando traía el animal para el sacrificio, para adorar a Dios se le adora sobre el sacrificio de animal, antiguamente, hasta la muerte de Cristo en la cruz. Ahora nosotros adoramos a Dios sobre el sacrificio de Jesús. Eso no hay que olvidarse. Nuestra adoración va a ser perfecta, porque el sacrificio fue perfecto. Y sobre ese sacrificio le adoramos a Dios. Sí. Bueno, traía el animal antes de ofrecer el sacrificio, lo ata por el cuerno del altar del holocausto. Y ahí examina el sacerdote si no tiene algún defecto el animal. Y luego mata el animal y saca la sangre, porque la sangre es lo que hace todo efecto. Y después quema la carne. Y así, esa fue una figura de Cristo. Ahora dice aquí, ya con una revelación más completa, dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz, nos ha dado entendimiento. Atad víctima con cuerdas al cuerno del altar. Y Jesús es la víctima. Y fue atado con 4 cuerdas principales. La primera cuerda fue su obediencia a su padre, que era imposible romper. Su obediencia a su padre fue la primera cuerda que le ató a la cruz. Estaba atado a la cruz. Su amor a su padre. Y también la otra cuerda,
su amor a su querida, su amor a su esposa, futura esposa, todavía no existe. Porque nosotros ya sabemos, y muchos ya saben de memoria, que hay 7 dispensaciones. Esto hay que aprender únicamente, no hay otra manera. Las 7 dispensaciones presentan los tiempos en que Dios trata con el hombre. Desde la creación del hombre, desde la creación de Adán, hasta el último trato con el hombre, el trono blanco, el juicio final para pecadores, el trono blanco, Apocalipsis 20, 11. Allí está presentado el trono blanco, y por ahí van a pasar todos los pecadores muertos y resucitados ya, para ir luego al lago de fuego. Qué triste. Nosotros tenemos que dar la oportunidad a nuestro prójimo a conocer a Cristo en una manera sencilla, no dando vuelta y vuelta y presentar una religión. No. Ellos creen que Jesucristo está resucitado. Y es cierto, pero no creen espiritualmente, más o menos nomás, porque así escucharon. Bueno, Jesucristo está resucitado y usted le dice, Jesucristo está vivo. Usted le llama a Jesucristo y se presenta Él. Entonces le dice a Jesucristo, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador. Perdona mi pecado, límpiame con tu sangre. Un mensaje cortito, pero lo lleva directamente a Jesucristo en el corazón del pecador. Y todos quieren su salvación. Entonces hace eso, ese paso y es salvado. Y siempre yo le digo que Dios no mandó ni una religión para salvar a la pobre humanidad, mandó a su propio Hijo a morir por el hombre y así pagar la culpa de todos. Su Hijo es el único por medio del cual Dios trata con el hombre. Sí, porque Dios no tiene trato con el pecador. Jehová es Dios y nos ha dado luz, hasta víctima con cuerdas a los cuernos del altar. Así que Cristo estaba atado con cuerdas irrompibles por la cruz. Era inevitable la cruz para él. Su obediencia a su Padre, su amor a su querida, su amor a toda la humanidad para salvar, todo fueron cuerdas que le ataba a la cruz. Bueno, ahora ya vamos directamente a la carta de Pablo. Primera Corintios, capítulo 11. Y desde el versículo 23 vamos a leer. Aquí dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta es la declaración de Pablo. Él recibió del Señor el mensaje que tenía que presentar en sus epístolas. Todas las epístolas, hermanos, son epístolas aparentemente carta familiar, carta natural. Sí. Sin embargo, él ya declara, él recibió del Señor. Sí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No dice, este es mi cuerpo, como los católicos enseñan de que esa hostia se convierte en cuerpo de Cristo. Es una mentira. Por eso dice, esto es mi cuerpo. Y esto es un adjetivo sustantivado que indica más bien un neutro. Y así, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí, en memoria de su muerte por nosotros.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El antiguo pacto, la ley, hasta ahí y salió. Ya no tiene nada que ver con nosotros la ley. Ahora entra el nuevo pacto, dice en mi sangre, el pacto de la gracia que fue entregado al apóstol Pablo, toda la enseñanza de la gracia. Sí. Y tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria de su muerte, de su sacrificio. Eso es lo que Él no quiere que olvidemos. Sí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí. La muerte del Señor declaráis, declaramos la muerte del Señor por medio de estos símbolos. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Toman de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y vamos a encontrar cuál sería lo que nos priva participar de esta cena. Sí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí está la razón por qué uno no puede participar de la cena. Porque no discierne el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Entonces, no está de acuerdo con algún punto lo que dice el pastor o así, y comienza a formar el grupo, comienza a hablar contra el pastor o contra, y hacer un grupo, hacer una división en la iglesia. Ese que hace así, hermano mío, es el pecado más grande. Está metiendo su mano en la propiedad de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios en su pensamiento, en su plan, en su propósito desde la eternidad pasada, de este cuerpo de Cristo tiene que sacar la esposa que reinará con Cristo, no de otras dispensaciones. Sí, sabemos que está la dispensación de la inocencia de Adán y Eva antes de su caída. Dios trata con ellos por su inocencia. Pero después de la caída ya se despertó la conciencia y entonces ya trata de otra manera. Sí. Ya entiende el bien y el mal. Eso es lo que nos da a conocer nuestra conciencia. Y entonces ellos ya entendieron el bien y el mal. Y ya puede refrenar su tendencia al mal y ajustarse solamente a lo que le dice la conciencia para el bien. Pero no pasó así. Atropelló a su conciencia y se corrompió. La pobre humanidad se corrompió a mano poder y Dios mandó el diluvio y levantó a Noé. Hasta con el diluvio terminó la dispensación de la conciencia, aunque la conciencia queda todavía hasta ahora en nosotros para discernir entre el bien y el mal. Bueno, pero entró el gobierno humano con Noé. El gobierno humano sigue hasta ahora, pero como dispensación, el gobierno humano tenía su periodo hasta la Torre de Babel. Los hombres se unieron y conspiraron contra los propósitos de Dios y dijeron: ¿para qué vamos a ofrecer sacrificio a Dios, sacrificio animal? Vamos a hacer una torre y por esa torre alcanzar el cielo. Y engañados por Satanás se pusieron a hacer la torre hasta cierta altura
Ya muy alta estaba la torre. Quiere alcanzar el cielo por la torre, por su obra. Eso indica la obra religiosa, por su obra quiere alcanzar el cielo. Bueno, ahí se manifestó la Trinidad de Dios. Descendamos y confundamos su lengua. Las tres personas de Dios entran en conferencia y decidieron confundir la lengua. Cuando iba a crear a Adán, la Trinidad tuvo su conferencia. Y la Trinidad habló y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí no habla una sola persona. Hay, hermanos, dos grupos religiosos muy grandes, muy fuertes, que niegan totalmente la Trinidad. Yo testifiqué a uno de ellos y se rió de mí porque yo creí la Trinidad. Imagínense esa cita satánica. Bueno, y desde el comienzo hasta el fin actúa la Trinidad. Una vez me propuse a buscar en la Biblia y encontré, hermano, en toda la Biblia, en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis. Hasta el Apocalipsis habla de Cristo, habla del Padre, habla del Espíritu Santo, separadamente. Bueno, y acá dice la Trinidad. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No discierne lo que es la iglesia y quiere dividir, queriendo hacer justicia, hace injusticia. Sí, porque encuentra alguna falla así y ya quiere hacer división. ¿Y cuántas divisiones hay en la iglesia, hermano? Nuestra iglesia fue dividida en el año 94 por ahí, por envidia. Envidió todo y quería sacarnos de acá y ocupar ellos. Y invita que antes de nacer ellos yo ya estaba acá. Y entonces no podía sacarme, Dios me guardó. Entonces llevó la congregación y congregó en otra parte. Y quedaron todo mal, todo mundano, todo vicioso lo que llevaron. Y después, hace poco, hubo otra división. Sí, eso ya por codicia. Codiciaron la propiedad de Dios, toda la propiedad. Imagínense. Nosotros por la fe comenzamos, por la fe continuamos y por la fe permanecemos hasta hoy. Y todo lo que se ve no es recurso natural porque tenemos mucho dinero, muchas cosas. Todo lo que se ve acá, todos los edificios son obras de fe. Un anciano vino a visitarnos cuando estábamos construyendo el edificio ahí para la escuela. Y fue a decir a su congregación, allá en Villarrica pasó algo raro. Estaba frente a la congregación. Pasó algo raro. Y así estaba repitiendo y todos ya estaban ansiosos de saber qué es algo raro. Allá pasó algo raro. Y después por último contó, se está edificando un edificio sobre rodilla. Ese es algo raro. Sobre rodilla. Notó que no teníamos recursos naturales, pero nuestro Padre es dueño de tierra y cielo. Hermano, usted tiene grande posibilidad. Si usa su fe, si ora, si usa su rodilla delante de Dios y ora, hermano, van a vivir acá ya bajo la gracia de Dios abundantemente, como rico. Si quiere un templo, le va a dar un templo. Le pedimos un templo. Este era el primer templo y después quedó chico cuando comenzó la clase. Bueno, entonces le dije a los estudiantes, vamos a alabar a Dios para darnos un templo grande. Y comenzó una gran alabanza. Todito alabamos y después terminó esa etapa, fueron todos a su casa.
El año siguiente vinieron marzo, ya encontraron este edificio, la pared hasta la altura de la ventana. Sí. Y yo pensé un poquito más chico. Yo dije a los hermanos, 14 de ancho por 26 de largo. Y me dijo mi yerno Walter, 26 es chico, me dijo, tiene que ser 30 de largo y 14 de ancho. Bueno, le dije, conforme a tu fe, se ha hecho. Y así salió el templo. 30 de largo y 14 de ancho. Y por eso cabemos todos adentro, si no, la mitad de la congregación iba a quedarse afuera. Bueno, aquí está, hermano, Pablo enseñó lo que podía privar a un creyente no participar en la cena sería tener en su mente dividir la iglesia. Sí. Y allá en el capítulo 1 pasó así en Corinto. Y a raíz de eso muchos murieron. Capítulo 1 de 1 Corintios, verso 10. Dice Pablo a los corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sí, así debemos ser si todos son de limpia conciencia, no tienen envidia ni codicia, sino ama al Señor y nos unimos todo lo que amamos y adoramos y aprendemos su palabra. Sí. Pero en Corinto se dividió en 4 partes la iglesia. Y acá está declarado en el verso 12 del capítulo 1 de 1 Corintios. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Cefas es Pedro. Sí. Bueno, toman por cabeza a hombre, a los siervos de Dios. Y un grupo dice, yo soy de Pablo. Otro grupo dice, yo soy de Apolos. Otro grupo, yo soy de Cefas o de Pedro. Y un cuarto grupo dice, yo soy de Cristo. Puede ser que entendieron lo que decían o puede ser que no, formando otro grupo nomás. Y a raíz de eso vino desastre sobre la congregación. Si tenemos ahí en el capítulo 11. Y vamos a leer los últimos versículos para servir la mesa. Bueno, verso 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir, sin conocer, sin distinguir el cuerpo del Señor, que es la iglesia, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos ya murieron fuera de tiempo, y otros muchos ya están para morir enfermos y debilitados, por hacer esa división, por tocar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Bueno, entonces, hermanos, ya entendemos bien y ahora vamos a proceder a servir la mesa. Tengo anotado algunos hermanos para servir.